La literatura es un ejercicio de pensamiento, la lectura una experiencia de las posibilidades. Leer el mundo. Leer el mundo. Leer el mundo. Leer el mundo. Leer el mundo es el capítulo de literatura del programa Escuela en Casa de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Atlántico y la Fundación Círculo Abierto. Hola, mi nombre es Griselda Rinaldi, soy cuentacuentos y vivo en Misiones, que es una provincia pequeñita de este gran país que es Argentina. Tengo la felicidad de que me hayan invitado a este programa, al cual considero una fiesta de los cuentos. Cuando yo era niña, tenía una abuela y un abuelo que me contaban y me leían historias. Así es que me fui haciendo un poquito cada día más grande y llena de palabras y de historias. Parte de esas historias que me contaron hoy van a cruzar el Atlántico y van a meterse, como el olor al pan recién horneado, en la casa de cada familia en la que esté sonando este programa. Por eso, antes de empezar, les quiero recordar lo hermoso que es compartir la lectura en voz alta y las historias. El vínculo que se genera es de los que perduran en la memoria. Recuerden que cuando cada familia ríe, lee, juega, recita, canta, conversa, está construyendo recuerdos. Bienvenidos y bienvenidas. En el programa de hoy nos vamos a asomar muy brevemente a la vida de dos escritoras y dos escritores. Ellas, María Elena Walsh, Laura de Betach. Ellos, Javier Villafañe y Gianni Rodari. Bienvenidos y bienvenidas. María Elena Walsh nació en Ramos Mejía, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, en el año 1930. Creció en una casa llena de plantas, con un patio enorme, pájaros, gatos, y cuenta que hasta había un gallinero. Su papá y su mamá le enseñaron a jugar con las rimas y las palabras en una casa llena de libros. Ella jugaba con las palabras como si las palabras fueran juguetes. También le encantaba ir al cine y al teatro. A los 17 años publicó su primer libro de poemas, que ella y un amigo ofrecían recorriendo las librerías. Unos años más tarde viajó a París. Allí cantó canciones del noroeste argentino y fue precisamente en esa época cuando comenzó a escribir versos para niños y niñas. Tiempo después, cuando regresó a la Argentina, reunió todos los cuentos que había escrito en un libro enorme y maravilloso que se llamó Tutú Marambá. A ese libro le siguieron un montón de libros, Dailan Kifki, El Zoo Loco, Historias de Gulubú y también muchísimas canciones. Una de las más recordadas, Manuelita vivía en Pehuajó. Y también escribió una obra de teatro emblemática, Doña Disparate y Bambuco. Además de cuentos para chicos, también escribió cuentos y grabó discos para grandes. María Elena Walsh murió en el año 2011, pero aún sus historias y sus canciones siguen acompañando a miles de niños y niñas, padres y también abuelos. Hoy escuchamos uno de sus cuentos maravillosos. Historia de una princesa, su papá el emperador y el príncipe Fuka-Suka. Esta es la historia de Tsukimuki, una princesa japonesa, el príncipe Fuka-Suka y su padre,
el emperador. Sucedió en la ciudad de Syukyu, hace como 2000 años, 3 horas y 5 minutos. La pobre Tsukimuki se la pasaba horas parada en el balcón de su palacio, papando moscas. No se le estaba permitido hacer nada, porque su papá, el emperador, decía que en el Japopón las princesas tenían que estar quietas como una galleta, porque si no en el palacio se armaba la gallareta. Así que la pobre Tsukimuki se la pasaba las tardes enteras parada en el balcón de su casa. ¿Cómo se aburría? Todo lo hacían sus sirvientes por ella. La peinaban, la abanicaban, le pelaban la naranja y hasta estornudaban por ella. Así que la pobre Tsukimuki se la pasaba muy triste y aburrida con cara de papar moscas todo el día en el balcón de su casa. Una tarde, en la que estaba por ahí aburridísima, apareció de repente una mariposa. La mariposa le dijo: «Hola, princesa, qué hermosa sos. Vine desde muy lejos, tan solo para venir a jugar con vos». No, Pedopo. «Ay, princesa, vine volando, porque todo el mundo me habló de tu belleza. Dale, vamos a dar, ya sé, una vuelta en bicicleta». Eso tampoco, Pedopo. «Ay, Tsukimuki, que no podés hacer nada de nada». No, porque mi papá en el Japopón dice que la princesa tenemos que estar quieta como una galleta, porque si no en el palacio se arma la gallareta. Dale, Tsukimuki, animate, vamos a volar. Y Tsukimuki miró para un lado, miró para el otro, miró para arriba, miró para abajo y se animó. Se subió a las alas de la mariposa y se fue volando. Mientras tanto, 3 horas más tarde, en el palacio, su papá, el emperador, empezó a llamar a la princesa. ¿Dónde está la princesa? ¿Dónde está la princesa? Cocineras, doncellas, peluqueros, tías, abuelas. ¿Dónde está la princesa? ¡Ay! Todo el mundo corría para todas partes. La buscaban arriba de la casa, debajo de la casa, arriba del colchón, debajo del colchón, adentro de la pelela, afuera de la pelela. Pero Tsukimuki no aparecía. «Inmediatamente quiero que la traigan aquí. Voy a contar 5, 4, 3, 2, 1. Cuando de repente se escuchó: «La princesa está de jarana, donde se le da la gana». ¿Quién dijo eso?, dijo el emperador, con voz de trueno y ojos de relámpago. Y era la mariposa, que de una voltereta se convirtió en un príncipe. ¿Y saben una cosa? Entre ustedes y yo, el príncipe era re buen mozo. Tenía los ojos color miel y el pelo lleno de destellos del sol. Además tenía unos bigotitos encantadores. Pero bueno, la cosa es que cuando ahí se presentó el príncipe Fukazuka, el emperador le dijo: ¿Tú has dicho eso? ¡Te mataré, alimaña! Y sacó su espada y empezó a pelear. Y el príncipe Fukazuka sacó su primera arma mortal. ¿Me dejas casar con la princesa Tsukimuki, sí o no?
¡Eso nunca!, contestó el emperador con voz de trueno y ojos de relámpago. ¡Ahora sí que te mataré! Pero en ese momento, el príncipe Fukazuka se metió el dedo en la nariz y sacó su última arma mortal. Guácala. Y hizo un bollito y acercó el bollito. A la cara del emperador y le dijo: ahora, ¿me dejas casar con la princesa? ¿Sí o no? Y entonces el emperador, que estaba con un poquito de asquete, le dijo con voz de laucha y ojos de lauchita: y bueno, si ella quiere. Y entonces el príncipe Fukazuka velozmente corrió a buscar a Suki-Muki, que para variar estaba parada en el balcón papando moscas. Y Fukazuka le dijo: Suki-Muki, ¿quieres casarte conmigo? Y Suki-Muki, en correcto japonés, le contestó: sí, pi. Y ahí nomás se subieron a un monopatín y se fueron a dar un montón de volteretas. Y el emperador estaba tan contento que organizó una gran fiesta que duró 400 días y 500 noches. Y colorín colorado, aquí termina, ya ves, este cuento japonés. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez y que 2 y 2 son 3. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un 100 pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Estamos invitados a tomar el té, la tetera es de porcelana, pero no se ve. Leer el mundo. 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 Leer el mundo.
Había una vieja virueja de pico picotueja de pomporirá, que tenía 3 hijos, virijos, de pico picotijos de pomporirá. Uno iba a la escuela viruela, de pico picotuela de pomporirá. Otro iba al estudio virudio, de pico picotudio de pomporirá. Y otro iba al colegio, viregio, de pico picotegio de pomporirá. Laura de Betach. María Laura de Betach nació el 5 de octubre de 1936 en la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, Argentina. Su papá, de origen eslavo, tenía el oficio de carpintero y ebanista y había llegado al país en el año 1930. Su madre, argentina, se dedicó al tejido, a la costura y al bordado. Nos cuenta Laura que desde la infancia se sintió atraída por el oficio literario, tanto que no recuerda el momento en que empezó a escribir, sino que lo siente como algo que lo hizo toda la vida, desde el minuto de nacer. Aprendió a leer con el libro Pinocho que su padre había traído de Italia. Siendo adolescente, comenzó su interés por diversos temas fantásticos: el diablo, las hadas, el hombre lobo y también la literatura para niños y niñas. En el año 1963, en la ciudad de Córdoba, publicó su primer cuento llamado El Señor Pérez, y también escribió su primera obra teatral, El Pitirillo, que fue estrenado en el año 1970. Entre los libros que escribió, que fueron muchísimos, se encuentran La Torre de Cubo, Monigote en la Arena, Historia de Ratita, Cuento que cuento, El abuelo del tatú, El hombrecito verde y su pájaro, y este que vamos a escuchar ahora, uno de mis preferidos, Cuento de la polla. Seguido del cuento van a escuchar Una caja llena de, interpretada por Cecilia Raspo, que está hecho sobre un poema también de Laura de Betach, llamado Una caja llena de. Érase que se era una pollita un poco, qué sé yo. Un día le dieron ganas de salir a dar una vuelta por ahí, a ver qué había de nuevo, claro, pero... ¡Uy!, dijo, si me voy, no me quedo, y si me quedo, no me voy. ¡Ay, qué sé yo! Picoteó 3 yuyos mientras pensaba, uno más largo, uno más cortito y otro que parecía un rulo. Y decidió irse nomás. Para eso tuvo ganas de pintarse el pico con la fruta de la tuna que ya estaba del color de la puesta del sol. Pero... ¡Uy!, dijo, si me pinto, me va a quedar el pico todo colorado. Y si no me pinto, voy a quedar paliducha igual que siempre. ¡Ay, qué sé yo!, pensó mientras miraba fijo un agujerito del suelo. Y eligió pintarse. Buscó hasta que encontró una tuna que parecía una luz roja allá arriba en el tunal. ¡Uy!, dijo, si la bajo tengo que saltar como una rana. Y si no la bajo, la tuna quedará allá tan campante. ¡Ay, qué sé yo! Se puso a sacudir margaritas mientras pensaba y entonces eligió saltar, bajar la tuna y pintarse el pico de colorado. Después quiso arreglarse un poco las plumas, pero para eso tenía que esperar al viento, que era su modisto y tintorero. «Uy», dijo, «si lo espero voy a tener las plumas flu, y si no lo espero, seguirán todas lisas en su lugar». «Ay, qué sé yo». Eligió esperar al viento. Cuando el viento llegó, vaya a saber de dónde, la polla cerró los ojos y levantó el pico para que el viento la cepillara un poco, y con un toquecito aquí y otro allá, le dejara las plumas bien flu. Después tuvo ganas de mirarse en un charco. «Uy», dijo, «si me miro sabré cómo estoy de buena moza, y si no, ay, qué sé yo».
Eligió mirarse y se gustó mucho en el agua chispeante de sol. Ya estaba estirando la patita para irse por el camino verde requete verde cuando... ¡tuit, tuit! ¡Tuit, tuit! Le chifló la panza porque tenía hambre de un grano de maíz. ¡Ay, quiero un grano de maíz muy pupipu!, dijo. Pero... ¡uy! Si como un maíz, no me voy enseguida. Y si no lo como, la panza seguirá haciendo... ¡tuit, tuit! ¡Ay, qué sé yo! Y eligió buscar un grano de maíz para comérselo. Empezó a caminar toda durita porque si no, le parecía que se le iba a despintar el pico. A los 2 ratitos más o menos, encontró un grano de maíz amarillo, panzoncito y de nariz blanca. ¡Ay, pero qué grano tan pupipu!, dijo la polla abriendo apenas el pico para que no se le despintara. Después se quedó parada en medio del camino verde, requete verde, diciendo: ¡uy! Si pico, me ensucio el pico. Si no pico, pierdo mi grano. ¿Pico o no pico? Y ahí se quedó la polla plantada, dele que sí, dele que no. Y si se comió el grano pupipu o no se lo comió, la verdad de las cosas, qué sé yo. Pintaba las piedras a orilla del río con todos los dedos y trazos y vuelos. ¿Quién sabe? Pintaba, quién sabe, esa orilla del mundo con un pincelito de nadie. Pintaba palabras. ¿Quién sabe? Pintaba en la arena, dibujaba en el aire, pintaba una historia de todo, de nadie. Pintaba, quién sabe, esa orilla del río, quién sabe la historia. ¿Quién sabe? Se marchitan las flores dibujadas. ¿Quién sabe? ¿A dónde van las mariposas cuando no están? ¿Cómo miran los ojos si no tienen ojos? ¿Quién sabe? ¿Por qué los caminos no se asfaltan con turrón? ¿Quién sabe? ¿Hasta dónde puede llegar una barba larga, 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 larga si no se la cortan nunca? ¿Quién sabe? ¿Se puede hacer un regalo que no se ve? Los caballitos de mar comen pasto. ¿Quién sabe? La plastilina es el chicle de las manos. ¿Quién sabe? El molino que gira y gira, ¿remonta vuelo alguna vez? ¿Quién sabe? La hormiga, que pasa con su hoja como un barco a vela, ¿sabrá que soy una persona? ¿Quién sabe? Para mí la lectura es y lo fue siendo importante según las distintas etapas de la vida, según los libros que se iban leyendo, porque uno recorre un camino lector, lo va construyendo. No siempre significa lo mismo, pero generalmente se llega a lo que a mí me está pasando hoy, que es ampliar el mundo al punto de que en este mundo en el que vivimos haya otro lugar, otro mundo a donde nosotros podamos ir a meditar, a pensar, a leer, a divertirnos, a lo que sea, a través de distintos tipos de lectura. Crear un nuevo mundo. Soy Laura de Betach, soy lo que leo. Leer el mundo. 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 Leer el mundo.
les voy a contar un cuento a la 1, a las 2 y a las 3. Había una vez... Ay, ¿cómo sigue después? Ah, ya sé. Había una casita que... Ay, me olvidé. Ah, sí, una casita blanca, eso es, una casita blanca donde vivía uno que creo que era el marqués. El marqués era malo, le pegó con un palo. No, el marqués no fue, me equivoqué. Bueno, no importa, sigo. Un día llegó la policía. Viru. No, porque no había policía. Llegó nada más que él, montado en un corcel que andaba muy ligero, y había un jardinero que era bueno, pero... Bueno, después pasaba algo que no recuerdo bien. Bueno, quizás pasaba el tren. Pero lejos de allí, la reina en el palacio jugaba al patetí. Y dijo varias cosas, pero no las entendí. Y entonces... Ay, me perdí. Ah, ya sé. Vino la princesa vestida de organdí. Ay, sí, seguro que era así. La reina preguntóle. No sé qué preguntó, pero la princesita triste le contestó que no, porque la princesita quería que el marqués se casara con ella de una buena vez. No, así no era. Era al revés. Bueno, la cuestión es que un día la reina que venía dio un paso para atrás. Ay, no me acuerdo más. Ah, sí, la reina dijo, hijita, ven acá. Y entonces, no sé quién, ay, mejor que acabe ya, creo que a mí también me llama mi mamá. Gianni Rodari. Este año se cumplen 100 años del nacimiento de uno de los mayores genios que ha dado la literatura infantil. Por eso, en este bloque queremos sumarnos a la celebración de este autor, que hizo de la fantasía la herramienta más valiosa para explorar la realidad. Érase una vez un escritor que nos descubrió que el ser humano no estaba hecho solamente de cabeza, tronco, brazos y piernas. No. También está la imaginación. Este autor se llama Gianni Rodari. Pedagogo, periodista, maestro y escritor italiano, nació el 23 de octubre de 1920 en la región del Piamonte, en Italia. Hijo de un papá y una mamá panaderos, con un hermano llamado Césare, se recibió de maestro a los 17 años y 2 años después se graduó en Milán con el título de profesor de lenguas. Cuando estalla la guerra, Gianni Rodari se adhiere al Partido Comunista y desde ahí empieza a ejercer su profesión de periodista. En 1948 Rodari empieza a escribir libros maravillosos para niños y niñas. Hablar de sus libros es un hermoso cuento interminable que podría escribirse solo nombrando sus títulos. Por ejemplo, Juan el Distraído se cruzó con la mujercita que contaba los estornudos. En el semáforo azul, donde vivía el ratón que comía cuentos. Con Rodari uno aprende a enredar los cuentos y a inventar los números. Es posible trotar por caminos de chocolate, derretirse junto a los hombres de manteca y hasta tocarle las narices a los reyes, cosa que está completamente prohibida. Sus cuentos se convierten en una lupa gigante con la que miramos el mundo, unas veces desde lo alto de una nube y otras a través de una ventanita. Ustedes se preguntarán cuál fue su secreto. Y yo creo que su secreto fue mezclar las leyendas con las retahílas, los juegos con la fantasía, las canciones con la poesía. Todo ello para hablar de las relaciones humanas y también criticar con humor e ironía este mundo loco en el que vivimos y nos desvivimos. Rodari no quiso que ningún niño se quedara sin su cuento e inventó uno de sus libros más emblemáticos, Cuentos por teléfono. Escribió un libro entero para enseñar a nuestros maestros y maestras
que pudieran ayudar a crear a los niños historias. Ese libro es Gramática de la Fantasía, porque, como decía Gianni, todos los niños deberían ser creadores, no para que sean artistas, sino para que nadie sea esclavo, porque él consideraba que crear era todo un acto de libertad. Rodari apostó por transformar el mundo con la palabra creadora y nos regaló en Gramática de la Fantasía el binomio fantástico. El binomio fantástico es una forma de juego y de creación. Gracias a él sabemos que si unimos dos palabras que no tienen nada que ver y las usamos como punto de partida para un relato, pueden nacer historias maravillosas. Como aquel árbol que al encontrarse con la palabra zapatilla dejó de dar manzanas y decidió llenar sus ramas de zapatillas para vestir los pies de todos los niños y niñas de un pueblo. En 1970 se le concedió el premio Hans Christian Andersen por el conjunto de su obra maravillosa, el galardón que equivale al Nobel de la Literatura Infantil. Siguió escribiendo hasta que se murió en 1980. Hoy dedicamos este bloque a este maravilloso escritor que siguió escribiendo hasta el último día ensaladas de cuentos y cuentos al revés, cuentos para jugar con 3 finales distintos y cuentos largos como una sonrisa. Como dijera Gianni, ¿merece la pena acaso que un niño o una niña aprendan llorando lo que pueden aprender riendo? Este año nos vamos a reír y emocionar con Gianni Rodari. Un día, en el tren expreso que va de Soria a Monterde, vi que subía un hombre con una oreja verde. No era ya un hombre joven, sino más bien maduro parecía, todo menos su oreja, que era de un verde puro, enorme y relucía. Cambié pronto de asiento y me puse a su lado para estudiar el caso de cerca y con cuidado. Le pregunté: «Oiga, señor, esa oreja que tiene usted, ¿cómo es que es de color verde, si ya es usted un hombre mayor?» «Puede llamarme viejo», me dijo con un guiño. «Esta oreja me queda de mis tiempos de niño. Es una oreja joven que sabe interpretar voces que los mayores no llegan a escuchar. Oigo, por ejemplo, la voz del árbol, de la piedra en el suelo, del arroyo, del pájaro, de la nube en el cielo. Y comprendo a los niños cuando hablan de esas cosas, que en esta oreja madura resultan misteriosas». Eso me contó el hombre con una oreja verde un día en el tren expreso que va de Soria a Monterde. Un señor maduro con una oreja verde, Gianni Rodari. Un día, el campesino Pietro y su mujer tuvieron un niño. Pietro quedó entre espantado y maravillado cuando le nació un niño con cabellos verdes. Pietro había visto gente con el cabello negro, rubio, rojo. María incluso había oído hablar de cierta hada de cabello turquesa entrelazado con amarillo, pero nunca, jamás, ni María ni Pietro habían visto cabellos verdes, y mucho menos en la cabeza de un niño. Las mujeres vecinas que vinieron a conocer el niño decían: «Pero si parece que tuviera una ensalada». El niño fue bautizado, se llamó Paulino por deseo de su padre. «Paulino ensalada, Paulino ensalada», empezaron a burlarse los que lo iban a conocer. Mandaron a llamar a los doctores. Los doctores llegaron, se pusieron anteojos, lo auscultaron, conversaron, decidieron y dijeron: «No es nada».
Cuando el niño tenía 2 años, fue con su abuela al prado para llevar a pastorear una cabrita. Y ocurrió que de repente la cabrita se le acercó y ante los ojos del abuelo se comió todo el cabello del pobre Paulino en un abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de boca, dejándole la cabeza completamente pelada. Así fue que se supo que los cabellos de Paulino no eran tales cabellos, sino hierba, una hermosa hierba fresca, apetecible y blanda que le crecía rápidamente día tras día. Pronto llegó la primavera y entre la verde hierbecita que iba creciendo en la cabeza del pobre Paulino apareció exactamente en el centro una hermosa margarita, larga, alta, con pétalos verdes, blancos y el centro azul. Ay, ¿para qué les voy a contar? La gente venía de todos los pueblos, de los de arriba, de los de abajo, de los del este, desde el oeste. Todo el mundo quería ver a ese fenómeno de niño que tenía hierba y una margarita en la cabeza. Resulta que una vez, cuando ya Paulino era jovencito, cometió una mala acción. Inmediatamente, en lugar de la hierba, le apareció en la cabeza un mechón de cardos tupidos y espinosos. Cosas feas si las hay. Paulino sentía mucha vergüenza de ir por el mundo con aquellos cardos espantosos. Además, nadie se le quería acercar porque los cardos tienen espinas. Por eso Paulino procuró no volver a cometer nunca más malas acciones. Y con el paso del tiempo comenzó a crecerle una diminuta plantita en el medio de la hierba. Se dieron cuenta de que era una encina y que a medida que Paulino envejecía se iba haciendo cada vez más robusta. A los 50 años ya era una hermosa encinita. Paulino no necesitaba un árbol para estar a la sombra en verano, porque le bastaba con el que le crecía en la cabeza. Cuando Paulino cumplió 80 años, la encina se había hecho tan grande que los pájaros anidaban en ella. Los niños se trepaban por las ramas. Los mendigos que entraban en el patio para pedir un huevo o un poco de agua, reposaban un rato a la sombra de Paulino y no acababan nunca de alabarlo por su bondad. Cuentan que cuando Paulino murió, fue sepultado de pie, de modo que la planta pudiese continuar viviendo y creciendo al aire libre. Ahora es una encina viejísima y frondosa, a la que llaman la planta de Paulino. A su alrededor, los parroquianos pusieron un banco pintado de verde y allí cada tarde, cuando el sol se pone, se sientan las mujeres a tejer, los niños corretean alrededor y los campesinos comen y fuman. Los viejos permanecen allí sentados hasta que oscurece y es mágico ver cómo las brasitas de sus pipas asoman en el atardecer. Antes de irse a dormir, saludan a su amigo Paulino y le dicen: «Buenas noches, Paulino. La verdad es que eres un muy buen muchacho». De Gianni Rodari, La planta de Paulino. Y la voz de Gianni Rodari en estas 3 poesías que vamos a escuchar en italiano. La primera dice un poco así: conocí a un hombre, uno en Vignola, que tenía 3 sombreros y una cabeza sola. El hombre daba vueltas y vueltas por la montaña y la llanura con un sombrero en la cabeza y otro en cada mano. Pero un día llovió y se encontró con un hombre pobre, que no solo estaba todo mojado, sino que no tenía ni siquiera una gorra para su cabeza. Ahí el hombre de los 3 sombreros pensó: este mundo está equivocado. 3 sombreros para mí y nada para el otro lado.
El dictador. Un puntito diminuto, arrogante e iracundo gritaba: «Después de mí se vendrá el fin del mundo». Las palabras protestaron: «¿Qué le pasa? ¿Vive en Marte? Piensa que es punto y final, y es nomás punto y aparte». Lo abandonaron en medio de la página, colgando, y un renglón más abajo, el mundo siguió girando. Ho conosciuto un tale di Vignola, che aveva 3 cappelli e una testa sola. E girava per il monte e per il piano, con un cappello in testa, gli altri 2, uno per mano. Un giorno che pioveva, incontrò un poveretto che in testa non portava né cappello né berretto. «Ecco», disse quel tale, «il mondo è tutto sbagliato. A me 3 cappelli, a lui il capo bagnato». E andando per la sua strada mentre fischiava il vento, quel signore con 3 cappelli era molto malcontento. Un punto piccoletto, superbioso, iracondo, «Dopo di me», gridava, «verrà la fine del mondo». Le parole protestarono: «Ma che grilli ha pel capo? Si crede un punto e basta, e non è che un punto e a capo». Tutto solo a mezza pagina lo piantarono in asso e il mondo continuò una riga più in basso. Ho conosciuto un tale di Macerata, che insegnava ai coccodrilli a mangiare la marmellata. Le Marche, però, sono posti tranquilli. Marmellata ce n'è tanta, ma niente coccodrilli. Quel tale girava per il monte e per la pianura in cerca di coccodrilli per mostrare la sua bravura. Andò a Milano, a Como, a Lucca, ad Acquapendente, tutti posti bellissimi, ma coccodrilli niente. È ancora lì che gira, un impiego non l'ha trovato, sa un bellissimo mestiere, ma è sempre disoccupato. Le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore. Per fare un tavolo ci vuole legno, per fare legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole il fiore. Leer el mundo. Leer el mundo. Leer el mundo. Una mañanica de primavérica hallé una lauchica en la verédica. Era muy rárica, con 2000 rúlicos sobre la cárica según calcúlico. En su cartérica guardaba el ádico de rica crémica y chocolático. Jugó a la abuélica, también al ránguico, pisapisuélica y bailó un tánguico. Y muy ligérico se fue en un cárrico con su cochérico y sus caballicos. No es mentírica, cara de tórtica. ¿No crees nádica? Pues no me importica. Javier Villafañe. La vida de este escritor les parecerá de cuentos, pero fue de verdad. Una mañana fría, un 24 de junio, hace 111 años, nacía en Buenos Aires el escritor, titiritero y poeta Javier Villafañe. A los 5 años comenzó a jugar con sus títeres.
gracias a que su mamá le contaba todos los días un cuento tras otro. Armaba el teatro con una silla cubierta por una sábana, se ponía las medias en las manos y comenzaba la función. Tarde tras tarde, el niño Javier iba creciendo mientras inventaba muñecos e historias. Muchos años después, siendo un joven, estaba una tarde en el balcón de su casa con su amigo poeta Juan Pedro Ramos, cuando de repente pasó un carro conducido por un anciano que llevaba a un muchacho mirando al cielo mientras masticaba un pasto verde. Y fue en ese momento en el que a Javier con su amigo se les ocurrió la idea. ¿Y cuál fue? Pensaron lo fantástico que sería viajar toda la vida en un carro y ser conducidos por un caballo que los llevara a donde quisiera. Así fue, aunque no lo crean, que vendieron lo poco que tenían y con ese dinero salieron en búsqueda de la carreta. La encontraron en un baldío a muy bajo costo. La vendían en un corralón. Había sido un repartidor de hielo. Se la llevaron, la refaccionaron y decoraron durante largos meses. Y cuando estuvo lista, se fue a vivir allí. Y cuando tuvo un poquito de dinero más, se compró una yegua a la que llamó La Guincha y emprendió el viaje por cada pueblo cercano a la provincia de Buenos Aires. Acababa de nacer La Andariega, esa carreta con la que durante varios años recorrió el país. La primera función de teatro de títeres La Andariega fue en el baldío del barrio porteño de Belgrano, en octubre de 1935, y fue una obra para adultos. Luego la carreta se puso en marcha y no solo recorrió cada barrio de Buenos Aires, sino que comenzó a recorrer las ciudades cercanas. Se iban quedando semana tras semana conducidos a elección por la yegua en el lugar que ella decidiera. Las obras eran representadas en la parte trasera de La Andariega. Ahí se armaba el teatrillo. En un camino sin apuros, el espectáculo era la gorra. Y después el público, después de aplaudir y poner alguna moneda en esa gorra, siempre había alguien que los invitaba a comer. Un día le robaron a Guincha y entonces un vecino se apiadó y les regaló un caballo al que llamaron Miserias y con quien siguieron su camino. Así estuvieron durante varios años. Javier, sus muñecos, quien quisiera acompañarlo a recorrer el país en su carreta La Andariega. Después de mucho tiempo, entre sus andanzas, decidió irse a vivir un tiempo a México, luego a Venezuela, donde fundó una de las escuelas de títeres más importantes de Latinoamérica. También estuvo en España haciendo el Camino de la Mancha, evocando un poco las historias de Don Quijote, donde también escribió un montón de cuentos. Y hasta pudo llegar a la China, donde hizo una obra con títeres y sin palabras, confirmando así que el idioma de los títeres no reconoce de fronteras. A lo largo de su vida escribió todas las historias que representó con sus títeres y a su vez escribió muchísimos cuentos para niños y niñas, entre los que se destacan coplas, poemas y canciones, El Gallo Pinto, libro de cuentos y leyendas, Maese Trotamundos, Por el camino de Don Quijote y este que vamos a escuchar tan solo en un momento, Los sueños del sapo. Una mañana de abril de 1996 murió en Buenos Aires Javier Villafañe. Él decía: yo le robo palabras e ideas a los niños y niñas que voy conociendo en mi camino. Aunque en realidad no debería decir robar,
porque las palabras y las cosas no tienen dueño. ¿O acaso la palabra no anda por el aire y es de todos? Una vez me contaron que alguien contó que el hombrecito verde, de la oreja verde, del país verde, estaba leyendo un libro verde. De pronto, toc, 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 sonaron verdes golpes a la puerta verde. El hombrecito verde abrió y se encontró con el hombrecito rojo, que se puso más rojo y dijo: ¡Ay, perdón! Me parece que me equivoqué de cuento. Y el hombrecito verde se quedó verdemente solo y yo le conté este cuento. Esta es la historia de un sapo que estaba todo el día de mal humor. Se la pasaba refunfuñando con cara de vinagre, como mucha gente que yo conozco. Así estaba don Sapo todos los santos días, cada vez que se acercaba a la laguna. En la laguna todas las mañanas había un montón de sapos y sapas cantándole al sol. Don Sapo se acercaba todas las mañanas lentamente, portando su cara de vinagre. ¡Ahí viene don Sapo! ¡Ahí viene don Sapo! ¡Ahí viene don Sapo! ¿Y don Sapo? ¿Cómo amaneció hoy? ¡Pésimo, pésimo, pésimo! Don Sapo, qué mala onda. Odio ser sapo. Odio mi cara granosa de sapo y mis ojos saltones de sapo. También odio mi boca carnosa de sapo. Pero esta noche mismo, voy a soñar que soy otra cosa. ¡Ja! Dijo don Sapo y se retiró al lugar donde vivía. A la mañana siguiente había 100 sapitos esperando a escuchar el sueño que don Sapo traería. Desde lejos lo vieron venir. ¡Ahí viene don Sapo! ¡Ahí viene don Sapo! ¿Y don Sapo? ¿Qué tal el sueño de anoche? ¡Pésimo, pésimo, pésimo!, dijo don Sapo con su voz de vinagre. Anoche soñé que era un árbol lleno de ramas y follaje. Los pájaros hacían sus nidos en mis ramas, y bajo mi gran copa los enamorados se daban besos de amor. Pero después vino el otoño y las hojas comenzaron a caerse. Y más tarde el invierno, que me dejó solo sin poder mover mi raíz del lugar. Así que ¿saben una cosa, amigos míos? No me gustó ser árbol. Esta noche voy a soñar que soy otra cosa. Don Sapo se dio media vuelta y se fue a su lugar. A la mañana siguiente había 450 sapitos y sapitas esperando escuchar el sueño que don Sapo traería. ¡Ahí viene don Sapo! ¡Ahí viene don Sapo! ¡Ahí viene don Sapo! ¿Y don Sapo? ¿Qué tal el sueño de anoche? ¡Pésimo, pésimo, pésimo!, dijo nuevamente don Sapo con su voz de vinagre. Anoche soñé que era un caballo que cabalgaba y cabalgaba por la pampa. Sobre su lomo llevaba una china y a un gaucho enamorados. Pero de repente el jinete comenzó a castigarme. ¡Sa! 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 Y tanto me castigó que caí al suelo desangrado. Así que ¿saben una cosa, amigos míos? ¡No me gustó ser caballo! Esta noche voy a soñar que soy otra cosa. ¡Ja! Y pegó media vuelta y se fue a dormir. A la mañana siguiente había 793 sapos y sapas, porque todo el mundo le había contado a todo el mundo que cada día don Sapo venía con un nuevo sueño. ¡Ahí viene don Sapo!
ahí viene Don Sapo, ahí viene Don Sapo, ahí viene Don Sapo. Y Don Sapo, ¿qué tal el sueño de anoche? Pésimo, pésimo, pésimo. Anoche soñé que era un río que bajaba de la montaña cristalino y puro. Ese río se juntaba con otros ríos, con mares y océanos. Pero después de un tiempo, esa agua cristalina que daba de beber a todo el mundo y que permitía que grandes barcos flotaran y navegaran por él, se fue ensuciando y enrareciendo cada día más, porque cada uno comenzó a ensuciarlo un poquito más cada día, hasta que llegó un momento que ni siquiera serví para darle de beber al sediento. Así que saben una cosa, amigos míos, no me gustó ser río. Esta noche voy a soñar que soy otra cosa. Y Don Sapo pegó la media vuelta y se fue a dormir. A la mañana siguiente, no lo van a creer, había 14.000 sapitos y sapitas. Todos los pueblos de la zona, de charco en charco, de laguna en laguna, se habían pasado la noticia de los sueños del sapo. Así que ese día era muy especial. El sol brillaba radiante en el cielo y los sapitos y las sapitas estaban absolutamente nerviosos, esperando escuchar el sueño de Don Sapo. Ahí viene Don Sapo, ahí viene Don Sapo, ahí viene Don Sapo, ahí viene Don Sapo, ahí viene Don Sapo. Pero nadie se animaba a preguntarle a Don Sapo cómo había sido su sueño. Hasta que, como suele pasar, el más valiente, el más chiquitito de los sapos, se fue abriendo entre los sapitos diciendo: permiso, 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 permisito, permiso, permiso. Y cuando estuvo frente a Don Sapo le dijo: ¿y Don Sapo, qué tal el sueño de anoche? Y Don Sapo dijo: maravilloso, maravilloso. Anoche tuve el sueño más maravilloso de mi vida. Anoche soñé que era sapo. ¿Y saben una cosa, amigos míos? Me encantó ser sapo. Y tanto me gustó que esta mañana me levanté y me miré al espejo. Y vi estos ojos grandes y esta piel rugosa y dije: la verdad que no está nada mal. Y salí raudamente caminando y en ese momento, ¿a quién vi? A la Zapapaca, a la que miro hace 20 años y no me animo a decirle nada. Y la Zapapaca me miró y dijo: guachi, guau. Ay, así que me disculpan, amigos míos, pero tengo una cita. Voy al charco de enfrente a tomar un helado de limón. Y Don Sapo dio la vuelta más maravillosa de su vida y se fue lentamente en busca de su amor. Y colorín colorado, este cuento de Javier Villafañe ha terminado. Yo me pregunto en qué país estará Javier Villafañe, tanto que le gustaba viajar. ¿En qué esquina de la tierra se asomarán sus títeres y sus cuentos para seguir peleando por un mundo mejor, para resistir con la poesía de sus manos de mago y de sus palabras de fuego? No lo sabemos. Sí sabemos cómo se lo extraña desde que no está. Y también sabemos que está en el arte y la pasión de cada titiritero argentino, en los ojos de asombro de los niños y las niñas cuando disfrutan de sus obras, en la voz de las abuelas cuentacuentos, en los narradores. Está en todos sus sucesores, sus alumnos, sus discípulos, en nuestros corazones, en la poesía, en el olor a madera y a pintura y a teatro y a libros.
en las valijas que llevan magia para dispersarla por el mundo. Si por alguna razón algún desprevenido se olvida que la magia existe y se resiste a la poesía, a los cuentos, a los títeres, a la fantasía, yo le diría que cuando camine por una calle, por su barrio, pasee por el parque o entre quizás en alguna librería, mire muy bien y agudice todos sus sentidos. Allí donde se ven las estrellas con un brillo que no es de este mundo y comienza a escucharse la musiquita de la infancia, justo allí donde nacen los colores, los sueños y la poesía, se presiente a un señor con cara de mago, con barba blanca, cuya bondad le sale por las manos, con un enorme mameluco azul. Allí está su magia, la magia de Javier Villafañe, intentando espantar con la poesía, con los cuentos y sus muñecos la furia, y encendiendo en nosotros, con amor y pasión, la palabra. El gallo Pinto. Pintín pintonero, pitando en un pito, me dijo una tarde que era el gallo Pinto, el de cresta roja, el de largo pico, plumas de colores y cuerpo chiquito. Pintín pintonero, del buen gallo Pinto, ¿quiénes son los padres? Pintores de oficio y con muchas pintas pintaron al hijo. ¿Quién es la madrina? ¿Quién es el padrino? Una bataraza y un gallo vecino. Se hizo mucha fiesta cuando fue el bautismo. Se bailó 3 noches a orillas del río, por piano una rana, por violín un grillo, la luna en un árbol, la madre en el nido. Pintín pintonero, canta el gallo Pinto. Él canta que canta, yo pito que pito. Madre, cuando yo sea grande seré marinero. Ahora estoy jugando que aquello es un puerto y este es un barco y estos son 2 remos. Y por ese río navego y navego. Agua, arena, piedras y 2 palos viejos. Un río y un barco, un puerto y 2 remos. Madre, cuando yo sea grande seré jardinero. Ahora estoy jugando que esto es un cantero. Aquel un rosal, este un jardinero. Y ese es un camino que va por el medio. Tierra, flores, hojas y unos tallos secos. Cantero, camino, rosal, jardinero. Madre, cuando yo sea grande quisiera hacer versos. ¿Con qué estás jugando? Madre, miro al cielo. En 2 ojos claros todo el universo. Canción de los 3 hermanos. Javier Villafañe, Argentina. ¿Conocías alguno de estos cuentos? ¿Cuál te gustó más? Te invitamos a que nos envíes un cuento que te sepas de memoria al chat de WhatsApp de Leer el Mundo 304-605-6253. También puedes enviarlo al chat de la emisora comunitaria de tu municipio. Y recuerda que nos puedes seguir en el numeral Leer el Mundo y el numeral Escuela en Casa. Leer el Mundo. Leer el Mundo. Leer el Mundo. Leer el Mundo es el capítulo de literatura del programa Escuela en Casa de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Atlántico y la Fundación Círculo Abierto. Abierto.